pantalla, ¿listo? Muy bien, aquí ya estamos viendo una diapositiva, ¿cierto? Hola, grupo, ¿están ahí? Amén, sí. Muy bien, gracias. Bien, yo les he venido hablando reiteradamente de este dios Baal y resulta que uno de los profetas que más está en contra y ataca el culto baalístico es precisamente el profeta Oseas. Podríamos mencionar otros profetas como Elías, Eliseo, que también tienen esa misma dinámica en una confrontación abierta a muerte con los profetas de Baal, con el culto baalístico, con la teología baalística. Y por eso quiero tomarme un momento para hablarles más específicamente del dios Baal, porque yo les he hablado algunas cosas, pero reitero, quiero como proponerles algo más al respecto. Baal era un dios adorado por los ugaríticos, es decir, había una ciudad que se convirtió, o mejor un país, que era una potencia en la antigüedad, que era Ugarit. Ugarit estuvo vigente más o menos entre el 7000, algunos historiadores y arqueólogos le dan el 7000 antes de Cristo, otros le dan el 6000, 4000, en fin. El asunto es que Ugarit estuvo vigente muchísimos años en la antigüedad, a partir de esas fechas que le estoy dando. Y Baal era un dios perteneciente a esa cosmogonía ugarítica, ¿ya? Esa cosmogonía, como les estoy diciendo, Baal, como Ugarit, como fue tan poderosa, usualmente los grandes imperios no solamente son, digamos, como los amos del mundo en cuestiones políticas y económicas, sino también religiosas. Es decir, cuando un país se erige como una gran potencia, eh, influye en todos los demás países en todas las áreas. No es solamente, reitero, una o dos, sino que influye absolutamente en todas las áreas. Y eso está pasando con Ugarit. Y resulta que en la teología ugarítica hay muchísimos dioses. Uno, el dios principal, el dios más importante de Ugarit es el dios El, que recuerden ustedes que también les he hablado varias veces del dios El. El dios El es el dios papá de todos. El dios El tiene 70 hijos y uno de los hijos de ese dios El es el dios Baal. Otro es el dios Dagón, el dios Chemos, Moloch, y el dios de Israel, según creían los habitantes de Ugarit, también era hijo del dios Baal, el dios de Israel. Perdón, era hijo del dios El. Y resulta que entonces ese culto a esos dioses se popularizó tremendamente. Y quizás el culto que más se popularizó fue el culto al dios Baal. Y eso es bastante interesante porque es lo que está pasando acá en este momento. El dios Baal es el dios principal de la cosmogonía baalística. Cuidado, aunque les dije que el dios más importante era el dios El, pero al que se le otorgaba un culto más, digamos, fiel y sincero y popular, era el dios Baal por unas razones que le voy a ir contando en este episodio. Entonces, eso está pasando. Entonces, ese culto al dios Baal tuvo tanto éxito que se empezó a exportar. Se empezó a exportar entre los fenicios, entre los cananeos, entre Israel y entre otros pueblos de la Mesopotamia, ¿correcto? El nombre de Baal significa Señor. Y ese Baal también era conocido como el hijo del dios El, también es conocido como el hijo del dios Dagón, ¿ya? Es decir, eran, digamos, como tenían como varias filiaciones ahí. Y también tiene varios nombres, ese dios Baal. Por ejemplo,
En Siria se le llamaba Adad. En Babilonia también se le llamaba Adad y también tenía otros nombres. Por ejemplo, Baal Peor, Baal Amón, Baal Safón, Baal del Líbano o también Baal de Sidón, según nos dice Oseas 2:13. Esos nombres están en la Biblia y hay otros nombres que se reconocen por la, digamos, por una investigación arqueológica a esas culturas subyacentes. La verdad es que era el mismo Dios, pero esos apellidos, por decirlo de alguna manera, Peor, Amón, Safón, Líbano, Sidón, era el lugar donde se le adoraba a ese Dios. Entonces, fíjese que se le adoraba en muchísimos lugares y por lo tanto, reitero, ese apellido que se le colocaba Baal, Peor, Amón y Safón, era el lugar donde se adoraba ese Dios Baal. ¿Listo? Y otro aspecto también con el cual se le conoce o con otro título es el dios tormenta cananeo, o también se le reconoce como el jinete de las nubes o el príncipe Baal de la tierra. Ojo, recordemos que los dioses tienen nombres y tienen títulos. El nombre de los dioses es, digamos, una designación que alude a algo más general, pero aparte del nombre tienen unos títulos. La diferencia entre nombre y título es que el título está dando cuenta de aspectos, digamos, como más específicos. Por ejemplo, en este caso, el dios de la tormenta cananeo, punto. O sea, aquí estamos especificando o están especificando que es el dios de la tormenta. O, por ejemplo, en el otro título que le estoy dando, que es el jinete de las nubes, porque se cree que Baal entonces se transporta por las nubes, ¿correcto? O también otro título, el príncipe Baal de la tierra, y ahí está, reitero, especificando eso, que es un príncipe y listo, para de contar. Entonces, reitero, la diferencia entre nombres y títulos para los dioses es que los nombres aluden a generalidades de esos dioses, mientras que los títulos están queriendo resaltar un aspecto específico de ese dios. ¿Listo? Ese rey, ese dios Baal, fue declarado rey según la cosmogonía ugarítica. Ese era el rey. Ese dios Baal era absolutamente, reitero, el dios principal. Usted me dirá otra vez, pero ¿cómo así? Me acabo de decir que el dios principal era el dios él y ahora me está diciendo que el dios Baal. No, reitero, lo que pasa es que el culto más importante que se dio era el culto al dios Baal por lo que representaba, ¿listo? Por lo que le representaba. Muy bien. Ese dios Baal era el dios de la fertilidad humana y agrícola. Ese dios era el encargado, según la teología baalística, de los frutos de la tierra, de la fertilidad de las mujeres, de la fertilidad de los animales. De ahí que esto que le acabo de mencionar, sea el meollo a partir del cual la teología balística y el culto al dios Baal tuvo tanto éxito. ¿Por qué? Porque es que el ser humano, obviamente, cuando le tocan el bolsillo, ¿cierto? Cuando se trata de dinero, cuando se trata de su bienestar material, el ser humano vuela, el ser humano propone, dice, porque le interesa muchísimo estar bien económicamente. Y si este dios Baal es el encargado de hacer llover, de que las mujeres tengan buenos hijos y que cuando van a parir, que su maternidad sea buena, etcétera, y es el dios al cual se le agradece por todo lo que nos dio en el alimento, en que se tuvo para comprar a veces cosas, en que estamos bien económicamente, pues entonces eso explica fácilmente el concepto de la popularidad del culto al dios Baal. Entonces, se le representaba también, otra de las representaciones es esta que vemos acá, como un toro, porque obviamente es un dios que se le reconoce como un dios de fuerza, de fertilidad. Entonces, claro, ¿qué más representación que la del toro? Leamos, por favor, Primero de Reyes 12:28. Dice así, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. Y aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Aquí está.
Entonces, este es un episodio en el cual se habla de los famosos becerros de oro. Ojo, en la Biblia, cuando se hable de becerros, cuando se hable de toros, cuando se hable de cachos, por lo general es Baal. Por lo general es Baal. El dios el que era papá del dios Baal, según la teología ugarítica y cananea, ese dios también se representaba con un toro, como un toro, pero reitero, la mayor adoración era al dios Baal. Ahí hay otros textos, Oseas 8, 5 y 6, Oseas 13, 2. Pero también otra manera de representar a ese dios Baal era esta foto que está acá. Ese también es otro dios Baal. ¿Qué es lo que tiene en su mano? Tiene en la mano izquierda un cetro, que es como una espiga de trigo o de cebada, y en la mano derecha tiene como otro cetro que representaban el trueno, ¿ya? Entonces, él es el que tiene en sus manos el trueno y el que lanza los truenos a la tierra. Entonces, esa es otra representación, reitero, del poder y de la fertilidad de la cual Baal es, digamos, el principal personaje. Y fíjense también otra cosa bien importante que es que el dónde o en qué monta. Baal se transporta en las nubes de tormentas. Ojo, el pueblo de Israel tomó este concepto de las nubes como transporte de la divinidad y se lo aplicó al Dios de Israel. El Dios de Israel también se mueve en las nubes de tormenta, según dice el texto bíblico, ¿ya? Y la voz de Baal es el trueno. Al Dios de Israel también se le llama o se le dice un Dios que habla con una voz como de trueno. También los relámpagos, la lanza, la flecha son parte muy importante de Baal, ¿listo? De su armamento o de su presentación con la cual hace proezas este Dios delante de los hombres, ¿listo? Muy bien, pero ¿cómo es este asunto? ¿Qué más pasa con Baal? ¿A qué más aspectos se le alude a Baal? ¿Qué otras cosas se le atribuye ahí? Entonces, fíjese que el asunto empieza con un conflicto entre dos dioses. Un dios es el dios Baal y otro dios es el dios Yam. Yam en hebreo es mar, ¿ya? Entonces, hay un dios en el mar que se llama Yam también, y estos dos dioses empiezan a pelear. Y en esa batalla sale victorioso el dios Baal, ¿correcto? Pero luego pelea con otro dios que es el dios Mut o Mot. En hebreo, Mut es muerte. Y entonces, uh, este Baal pelea con este otro dios, pero este otro dios sí mata a Baal. Ojo. Entonces, reitero, hay un conflicto en el cual Baal pelea con un dios que es el dios Yam, que es el dios del mar, ¿correcto? Y Baal lo vence. Pero luego Baal pelea con otro dios que es el dios Mut, el dios muerte, y ahí en ese momento ese dios muerte mata a Baal, ¿correcto? Entonces, resulta que Baal tiene una hermana que es también esposa, o sea, es esposa hermana. Eso era muy normal en esos momentos. Recordemos también quién era esposa hermana. ¿Se acuerdan ustedes que Abraham tiene una esposa que se llama Sara y Sara es medio hermana de Abraham? Y aparte de eso es la esposa. O sea que este concepto acá de que Anad es la hermana y también es la esposa de Baal, eso no es raro. Eso era muy típico allá. Recuerden ustedes otro evento que es Dina, la hija de David, que resulta que David se acuerda que a Dina la viola Amón, el hermano de ella. Pero recuerden ustedes lo que le dice Dina a Amón antes de que la viole. Le dice, por favor, no me hagas eso. Simplemente háblale a mi papá, es decir, al rey David, y él no va a tener ningún problema en darme a ti por esposa. ¿Ya? Y era la medio hermana. Entonces, eso era muy, muy normal.
El dios Baal, como les he venido diciendo, también era el dios del cereal y el dios de la muerte, ¿correcto? Anat, la hermana de Baal, la hermana esposa de Baal, lo llora, lo sepulta, pero cuidado, esta era como medio vengativa. ¿Qué hace? Luego de que llora y sepulta a Baal, mata al dios Mut, al dios que había matado a Mut. Aquí en estas fotos que le estoy dejando acá, esa es la representación de Anat. También es una diosa de la fertilidad y por eso dense cuenta ustedes que tiene pechos muy grandes y también su zona vaginal es muy pronunciada, porque eso estaba representando la fertilidad también de la mujer. Es decir, Anat es la versión femenina de la fertilidad, Baal es la versión masculina de la fertilidad. ¿Listo? Entonces, esa Anat, que es hermana esposa de Baal, lo llora, lo sepulta y luego mata al dios Mut, que era el que había matado al dios Baal. Y con el cuerpo muerto de Mut, lo muele, ¿cierto? Y lo utiliza como semilla, ¿para qué? Lo utiliza como semilla para crear el universo. Y por otro lado, entonces, a Baal en la teología baalística de Ugarit y de Canaán, se le presenta como muriendo y resucitando permanentemente en los ciclos, ¿ya? Entonces, cuando las estaciones invierno, verano, otoño, primavera, en las estaciones en las que no hay, en las estaciones en las que no hay producto de la tierra, es porque Baal está muerto. En las estaciones en las que las plantas producen su fruto y todo ese asunto, es porque Baal ha resucitado y trae con él el fruto de esas plantas, según creen ellos. ¿Listo? Entonces, en uno de esos procesos, Baal y Mot regresan a la vida, compiten nuevamente por el poder, pero en este caso, ahora sí, es el dios Baal el que Dios mata el dios Baal el que mata al dios Mut. Es decir, Baal vence en esta ocasión al Mut y Baal se queda con el poder. Esta laminilla que está ahí es otra representación del dios Baal. Eso, lo que está pasando acá es lo que la Biblia llama pasar los niños por el fuego. Creo que ya les he dicho en algunas ocasiones. Ese dios Baal ahí en ese momento obviamente es un dios metálico. En medio de las piernas tiene un horno de fuego que lo prenden, le colocan fuego y cuando está el rojo vivo, porque es un dios metálico, uh, colocan los niños en el brazo de Baal. Y eso es lo que la Biblia llama pasar los niños por el fuego. El niño moría quemado. El niño que colocaban en eso era un niño primogénito. ¿Listo? Ese era un niño primogénito. Muy bien. Y entonces la lucha entre estos dos personajes, como le había comentado, se identifica con el ciclo de la fertilidad. Cuando Baal muere, es, reitero, cuando no hay cosechas. Cuando Baal resucita, entonces hay cosechas. ¿Listo? Entonces Baal desaparece y aparece por estaciones. Dependiendo de la estación, entonces él está presente o si no, no lo está. Entonces, en la época seca, como no hay lluvias, como no hay fertilidad, como no hay absolutamente nada, pues entonces la gente está llorando a Baal. ¿Listo? Y al terminar esa estación seca, pues Baal resucita y da inicio nuevamente al ciclo de la estación de las lluvias. Eso es lo que se cree, reitero, con Baal. Ahí está otra representación de Baal. Muy bien. Pero Baal tiene una cosa bastante interesante en la teología ugarítica y cananea. Resulta que todos los dioses tienen su lugar donde viven, su casa, su templo. Ellos vivían allá, allá recibían adoración, etcétera, etcétera. Pero Baal no. Baal ya es una persona que él se cree grande, pero él todavía no se ha salido de la casa del papá, que es el dios él. ¿Ya? Entonces, ellos viven en el mismo lugar. Reitero, todos esos son dioses. Ojo, ¿de dónde le estoy hablando todo esto? De las cosmogonías ugaríticas, cananeas, fenicias, mesopotámicas en conclusión, ¿no? Y reitero, o sea, eso obviamente a nosotros nos parece, digamos, risible, ilógico, estúpido, qué sé yo, pero para ellos eso era lo que ellos creían de sus dioses. Recordemos que cuando usted lee la Ilíada de la Odisea de Homero, él va a proponer en esos libros toda la teología griega,
Entonces ellos tenían diferentes clases de dioses y cada dios tenía su historia, su origen, y cada dios tenía sus amigos, sus enemigos, en fin, todo ese asunto, ¿ya? Eso es lo que está pasando también con el dios El acá. Ese dios él no tiene un trono, un lugar propio donde vivir. Y entonces comparte la casa con el dios él, que es el papá de él. Pero resulta que le dice el dios él, le dice, a ver, eh, papá, qué pena, a mí me gusta vivir con usted, nos acompañamos, vivimos en la misma casa, todo eso, pero eh, a ver, eh, permítame ir a construir casa, porque es que yo ya estoy como muy grandecito, yo ya quiero vivir solo, permítame irme a construir mi propia casa. Y entonces el Dios va, le dice, bueno, listo, vaya y construya su casa y se le permite ir a construir la casa por allá, en el monte. En la antigüedad, los montes, al parecer como que se unían con el cielo y los montes eran algo misterioso, los dioses vivían por allá en esos lugares altos, en el monte Safón, por ejemplo. Muy bien. Entonces, también había otra diosa que algunos van a decir que es la misma diosa Anad, van a decir que es la misma Astarte, que es muy posible, puede ser desde algunas posturas, se dice que son la misma diosa, otros dicen no, va a ser otra persona diferente. Y Astarte era asociada con la estrella de la tarde y, reitero, era la diosa de la guerra y de la fertilidad. Personalmente creo que son la misma diosa. Anat, Astarte, Astarot, Diana, son como las mismas diosas, sino que lo único que les cambia es el nombre de acuerdo a la cultura en la cual se les adora. Mire, en Babilonia, por ejemplo, se le conocía y se le adoraba como Ishtar, ¿correcto? Pero reitero, es la misma diosa. Y en Arán se le adoraba como Ashtar. Entonces, fíjense cuántos nombres. Anat, Astarte, Ishtar, Ashtar, pero son, reitero, como la misma diosa. Mírela acá. Esta es otra representación de ella, con unos pechos muy prominentes porque son los pechos de su fertilidad. Esta misma diosa para los griegos es la famosa Astarte o Afrodita, reitero, ¿sí? Es la misma diosa con diferentes nombres. Y para los romanos era Venus. En algunas ocasiones también esta mujer, perdón, esta diosa es representada con varios pechos. Acá en todo este dorso tiene muchos, muchos pares de pechos, ¿ya? Porque, reitero, está representando la fertilidad. Y por ser dioses y diosas que representan la fertilidad, el culto a esos dioses es un culto bastante lascivo. Es un culto donde se les va a dar, eh, donde se les va a dar una gran adoración, pero la adoración que se les da a ellos es sencillamente orgías. Les he venido diciendo que cuando la Biblia habla de que el pueblo comió y bebió y se levantó a jugar, o cuando dice debajo de todos los árboles frondosos adoran o juegan al dios Baal, eso es lo que hacen ahí, son orgías. Eso es lo que ellos están haciendo, orgías. Por ejemplo, lo que hace también Belsasar, recordarán ustedes en el libro de Daniel, cuando dice que sacó los vasos del templo y que estaba adorando a sus dioses, lo que están haciendo es una orgía. Esas eran las adoraciones de ellos. Entonces, obviamente eran cultos que eran tremendamente populares porque, pues, bienvenida, digamos, toda esta actividad sexual, ¿correcto? Leamos, por favor, algunos de esos pasajes. Primero de Reyes 14, 23 y 24. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de Ashera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Ahí está lo de los árboles frondosos que le comentaba, y ahí está también lo que les he venido diciendo de los famosos sodomitas, que reitero, estos no son el que se viste de travesti, el travesti que se viste de mujer y sale a buscar cliente en la noche, no. Estos son sacerdotes. Estos sodomitas que dice la Biblia acá son gente que están en una posición social y económica elevada porque son sacerdotes del culto baalístico y otros cultos que hay ahí en Israel y que lo están trabajando de esa manera. ¿Ya? Entonces,
hay que tener en cuenta eso, los famosos Baal y las famosas, los famosos sodomitas y las famosas hieródulas. Mire lo que dice Segundo de Reyes 23:7. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa del Señor, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. Aquí tenemos otra diosa que es la diosa Ashera. En algún momento en Israel se creyó que esta diosa Ashera era la esposa del Dios de Israel. En un estadio muy incipiente de revelación progresiva, se cree que esta es la diosa ah, ah, esposa de él. Después eso lo intentan solucionar y decir, no, ¿cómo así que Dios, él no tiene ninguna esposa? ¿Cómo se le ocurre eso? Y después tratan de enmendar los textos que hablaban desde esa perspectiva. Pero entonces esa diosa Shera es la misma diosa de estos, o sea, es la misma, reitero, con otros nombres, ¿ya? Sino que ellos pensaban, por ejemplo, que el dios él tenía su esposa, el dios Baal tenía su esposa, ¿correcto? Entonces, claro, el dios de Israel también tiene que tener su esposa. Cuando ellos van analizando un poco más y aprendiendo un poco más de la revelación progresiva, se dan cuenta que no, que realmente no puede ser así y entonces terminan, reitero, sacando a la diosa Ashera del texto bíblico. Muy bien. Y como le comento, el culto baalístico siempre va a incluir la prostitución sagrada y eso era lo que les hablaba la clase anterior con la esposa de Oseas, ¿correcto? Que era una prostituta sagrada. Muy bien. Y algunas veces también este culto al dios Baal también incluía los sacrificios de niños, según nos dice Jeremías 19:5, pero nosotros en la historia de los reyes vamos a ver varias veces que se hace pasar a los niños por el fuego, ¿correcto? Y dice la Biblia, y este rey hizo pasar a los niños por el fuego. Ahí está entonces ese aspecto. Muy bien. Entonces, Baal siempre fue un dios que fue de muchísima oposición y condenación por parte de los profetas. Ahí está en el libro de Números, ahí están las historias de Elías, de Eliseo, en las historias de Oseas, en todas esas historias. Ahí está el culto a Baal presente y los profetas de Dios destruyendo, intentando proscribirlo, intentando prohibirlo, intentando decirle a la gente lo que están haciendo es equivocado. Eso no es ningún Dios, ¿ya? Pero les digo una cosa, ojo, los profetas de Israel, los profetas verdaderos de Israel, fracasaron en proscribir el culto baalístico. Es decir, no pudieron derrocar el culto baalístico en Israel. No pudieron hacerlo. Baal ganó. Y parte de la consecuencia del pueblo por esa idolatría, tanto en el reino del norte como en el reino del sur, es que los dos reinos fueron llevados a los exilios, al exilio asirio, el imperio, el reino del norte, en el 722 o 721, y el reino del sur al exilio babilónico. ¿Por qué fueron llevados esos pueblos al exilio? Por la adoración a este dios Baal. Después de que tanto les dijo el Señor a través de sus profetas que eso era incorrecto, que no les iba a tolerar, que no era correcto, no le hicieron caso. Baal ganó. ¿Por qué ganó? Reitero, ganó porque cuando al ser humano le tocan su bolsillo, ahí el asunto es a otro nivel, porque el ser humano está muy interesado siempre en su supervivencia económica, en vivir bien económicamente. Bien dice el texto bíblico que la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿correcto? Entonces, eso está pasando acá. Y es que obviamente, de pronto una persona diría, no, pues claro, ¿quién, ¿quién no va a querer estar bien? Claro que sí, queremos estar bien. Pero fíjese que ese fue el gran pecado del pueblo de Israel. El pecado de los ricos fue, digamos, doble. Uno, la adoración a este dios Baal, y dos, la explotación del pueblo, ¿correcto? Para ellos poder vivir bien. Eso por una parte. Y por la otra, el pecado de los pobres fue la adoración al dios Baal, porque como el dios Baal era el que les daba todo a ellos según ellos creían,
Entonces lo adoraban cada vez más para que les diera las lluvias, el vino, el aceite, los cereales, todos los animales, en fin, todo eso. Entonces era el dios Baal el que se los daba y ellos por eso adoraban al dios Baal, ¿correcto? Porque necesitaban toda esa prosperidad que el dios Baal les prometía. Uh, Ahí está entonces algo de la prostitución sagrada en 1 Reyes 18, nos cuenta, pero reitero, hay cantidad de textos en el Antiguo Testamento que habla de eso. Y deja ver la popularidad del culto baalístico. Este texto de 1 Reyes es el culto de la confrontación entre Elías y los profetas de Baal. Recordarán ustedes que eran los mismos reyes de Israel, Acab y Jezabel, los que patrocinaban a 450 profetas de Baal. Los patrocinaban, ¿correcto? Les daban comida, les pagaban, les daban vivienda, todo vivían de parte de ellos. Y todo para que sencillamente los guiaran en la adoración a ese dios Baal. Entonces ese culto al dios Baal era tremendamente popular, ¿cierto? Y se autolaceraban. ¿Qué hacían los adoradores de Baal? Se sajaban con cuchillos, se causaban heridas para ofrecerse ellos mismos como sacrificio al dios Baal y decirle, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Entonces aquí hay una situación un poco compleja porque, y eso es una de las problemáticas que nosotros tenemos al tratar de espiritualizar todo, que eso es una práctica que se tiene en muchas iglesias y eso es bastante lamentable. Nosotros no podemos espiritualizarlo todo. ¿Por qué razón? Porque resulta que todos los aspectos tienen diversas áreas, diversas aristas desde las cuales se tiene que analizar, ¿ya? Por ejemplo, una persona de pronto hablando precisamente de esta parte de la economía, no puede decir sencillamente o hacer guerra espiritual en la iglesia y Señor destruye todo devorador, destruye Señor amado al espíritu de pobreza, etcétera, etcétera, e irse para la casa y decir, listo, yo ya oré, algo tiene que pasar. Esa oración tiene que ir acompañada de otras acciones. Por ejemplo, ser una excelente administradora de los recursos que se tienen. ¿Cómo es posible que si yo me gano de pronto, qué sé yo, 900 euros, entonces me voy a gastar 1.300? Así cuando usted puede hacer toda la guerra espiritual que pueda, pero si no acostumbra, no aprende a manejar la parte económica de acuerdo a sus ingresos, pues la situación no funciona. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque resulta que el pueblo de Israel adoraba al Dios de Israel. Y resulta que ese Dios de Israel los había sacado de Egipto con mano poderosa, con brazo extendido, como dice el texto bíblico, ¿correcto? Destruyendo a Egipto totalmente, su ejército, sus dioses. Así es de que el pueblo de Israel cree firmemente que el Dios de Israel es un Dios muy bueno para la guerra. Pero cuidado, pues sí, es muy bueno para la guerra porque es que, miren, nos sacó de Egipto, nos llevó por el desierto 40 años, nos ayudó a ingresar a la tierra prometida. Vea, aquí estamos. Pero resulta que cuando ellos ingresan a la tierra prometida, obviamente el pueblo de Israel es un pueblo nómada por tradición, ¿correcto? Ellos no saben mucho de sembrar, no saben mucho de hacer producir la tierra. Cuando ellos están en la tierra prometida, una de las situaciones fuertes de esa promesa que Dios les da de que les voy a dar una tierra es que ellos tienen que poner a producir la tierra. Pero perdón, no saben cómo hacerlo. Hay que construir acueductos, hay que sembrar. Una tribu trashumante, es decir, nómada, está en un sitio mientras que haya alimento y agua. Cuando eso se acaba y ellos van a otros lugares a buscar más alimento y más agua. Pero resulta que cuando ellos se convierten o cambian una vida sedentaria, nómada, a una vida nómada, perdón, a una vida sedentaria, ¿ya? Es decir, de estar como tribus trashumantes caminando por todo lado, a estar asentados en un solo sitio geográficamente hablando, aquí hay una situación fuerte, porque ellos tienen que empezar a hacer producir la tierra, pero no saben cómo. No saben qué cosechas hay ahí. No saben cómo se cosecha eso, porque de todas maneras, una de las primeras tecnologías que tuvo el ser humano fue la agricultura. Esa era la tecnología del momento. Pero para eso hay que aprender.
La tecnología de ahora son estos computadores y celulares en los que nosotros transmitimos, pero perdón, pues resulta que eh, definitivamente tenemos que aprender a manejar este aparato porque si no, no podemos. Así también era la agricultura. Tenemos que mirar cómo se siembra, cómo se cuida lo que se sembró, cómo se cosecha, todo ese asunto. Israel no sabía eso. Israel no sabía porque Israel no manejaba las técnicas ni de la metalurgia ni de la agricultura. Los cananeos, los filisteos, los egipcios, esos sí lo manejan esas técnicas. Pero ellos dijeron, no le vamos a permitir a los israelitas conocer estos secretos ni de la metalurgia ni de la agricultura para que no puedan, digamos, vivir bien, ¿correcto? Entonces, resulta que cuando los cananeos, sugaríticos, fenicios sembraban y cosechaban, recordemos que la Biblia habla de las grandes cosechas que ellos sacaban. ¿Se acuerda cuando Josué envía a los famosos espías a recorrer la tierra? ¿Recuerdan cómo es que ellos vienen cargados de qué? Cargados de unos frutos muy grandes que tenían que cargar entre dos personas. Esos eran los frutos que sacaban en la tierra prometida, los que vivían allá, los que manejaban las técnicas de la metalurgia y de la agricultura. Pero resulta que como Israel no manejaba eso, Israel sembraba sus tomates, sus cebollas, y eso eran unas cositas así, pequeñitas. Y resulta que Israel, por eso le hablaba de espiritualizarlo todo. Israel, como no conoce la parte científica, dice, no, lo que pasa es que tenemos que ser honestos. El Dios al que nosotros adoramos es muy bueno para la guerra. Nos sacó de Egipto y nos trajo acá. Pero para eso las cosechas como que no es muy bueno. No, para eso las cosechas como que se queda corto. Es más, ¿quieren saber ustedes qué está pasando? Dicen ellos, el dios Baal es mejor para las cosechas y para la fertilidad que el dios de Israel. Y por lo tanto empezaron a adorar a ese dios Baal. Entonces ellos no entendían que como no manejaban las técnicas de la metalurgia, no tenían herramientas para la agricultura. Los filisteos sí, los cananeos sí. ¿Ya? Entonces ellos, reitero, espiritualizaron todo y le echaron la culpa de que no, que ese no era el fuerte del Dios de Israel. El fuerte sí es la guerra, pero la agricultura no. Tenemos que buscarnos otro Dios que nos ayude en la agricultura, en la fertilidad de la tierra, el de los animales y las mujeres. ¿Listo? Muy bien. Y mire cómo en el texto de Oseas, que es el texto que estamos trabajando nosotros, se relaciona a ese Dios Baal con todo lo que es la prosperidad. Mire lo que dice el 2.8 de Oseas. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ellos ofrecían a Baal. Entonces ahí está. Era Dios el que les daba todo eso, pero ellos decían, no, eso no es ningún Dios de Israel, eso es el Dios Baal. Y vamos y le ofrecemos a esto en adoración a él. Eso era lo que estaba pasando en Israel. ¿Listo? Preguntas hasta el momento. Pastor, ¿realmente ese Dios Baal sí existió o es una creación mitológica? ¿El qué, mijo? ¿El Dios Baal realmente sí existió o es una creación mitológica? Así como los griegos hicieron sus creaciones y los romanos. No, obviamente nosotros sabemos que no existió. Es una creación mitológica. Y es una figura que, pero obviamente detrás de todo uno, de cada uno de esos dioses, eh, la verdad lo que hay es demonios, demonios, y muchos de los dioses que se adoraban como dioses en otros lugares, en Israel, se les degradó al nivel de demonios, ¿ya? Entonces, y recuerde precisamente que eso es lo que le está diciendo Elías allá en esa confrontación con los profetas de Baal. Rueguen a su Dios, es un Dios, de pronto tiene algún trabajo, y les decía en una clase anterior que cuando dice que de pronto tienen un trabajo, lo que les está diciendo en el hebreo es de pronto está haciendo popó, pero un Dios, ¿qué necesidad tiene de hacer eso? Entonces, en otras palabras, lo que le está diciendo, eso no es ningún Dios, no se dejen seguir engañando, no sean ilusos, ¿ya? Así es. Esta es otra representación del dios Baal. Ahí está el horno de fuego que yo les decía. Y todos los brazos y todo el dios en sí se colocaba el rojo vivo y colocaban los niños en los brazos de Baal.
¿Listo? Y claro, todo eso ¿por qué se hacía? Porque en el oriente y en el occidente, en el norte y en el sur, en todo lado, el ser humano se preocupa por una descendencia saludable, por evitar el hambre, ¿correcto? Porque haya que comer en la casa. Claro que sí, eso era muy necesario. Entonces ellos, al escuchar de un Dios que les prometía todo eso, es decir, el Dios Baal, pues entonces ellos empezaron a adorar ese Dios. ¿Listo? Entonces Israel definitivamente cayó en esa tentación. ¿Y por qué? Porque recordemos que la mayor parte de Israel es desértica, ¿correcto? Y en ese momento, pues Israel, reitero, no tenía como tanta capacidad. En este momento sí son potencia en agricultura. Israel en este momento es potencia en agricultura, en el mundo, pioneros. Ellos tienen unos sembrados que llaman o que los hacen a través del sistema de goteo. Cada planta en Israel recibe las gotas necesarias para tener un buen desarrollo. Así es de que en Israel, por todo lado, cuando usted va, se ven una cantidad de mangueritas que le llegan a cada planta y eso lo trabajan por computador y todo. Es una cosa impresionante. Al dios Baal se le atribuía la lluvia, el vino, el aceite, todo ese aspecto. ¿Listo? Muy bien. Y entonces, era tal la devoción por este dios que, cuidado, para muchos entre el dios, el dios, digamos, Baal y el dios Yahvé, eran uno solo. Otros dijeron también el dios El y el dios de Israel son uno solo, finalmente hablando. Y el nombre tanto de sitios como de personajes en la Biblia nos da cuenta de la relación que tenía entre el culto al dios El y al dios Baal, que era su hijo, con el dios de Israel. ¿Ya? Entonces, por eso hablábamos ahorita de Baal Zephón, Baal Peor, Baal Amón, etcétera. Muy bien. Entonces, esa adoración, ¿qué es lo complicado de todo ese aspecto? Que es una adoración, como les comento, repulsiva. Era un desenfreno sexual impresionante. ¿Listo? Entonces, eso, entre otras cosas, y eso era pues bastante lamentable. Muy bien. Como les comento, el dios más importante era el dios El, pero el culto honorífico, digamos, era un culto más bien como honorífico, como bueno, es el papá, sí, como hay que darle respeto, etcétera, pero el poder real lo ostentaba era el dios Baal, por todo lo que según su teología le ofrecía al pueblo de Israel y a todos los demás pueblos. Eso es grosso modo la teología baalística, ¿ya? Lo que está pasando ahí. Preguntas de este Baal. O sea que se puede considerar que puede ser también el demonio o el diablo del Nuevo Testamento, así como una figura más o menos. Bueno, eso es una muy buena pregunta. El Baal del Antiguo Testamento es el Mamón del Nuevo Testamento, el Mamón. La Biblia habla del Dios Mamón, ¿correcto? Que es el Dios riquezas, el Dios dinero. Y ese es entonces, digamos, como la continuación del Dios del Antiguo Testamento Baal al Dios del Nuevo Testamento Yahvé. Ese es el mismo. ¿Listo? Preguntas. Porque si no hay preguntas, entonces esto del culto baalístico quiero empatarlo con otro aspecto muy interesante y es, yo les había dejado una revista, un artículo que escribí para una revista de la universidad, precisamente hablando de algo que se conoce como la teología de la prosperidad. Y esa teología de la prosperidad es como la continuación del culto baalístico del cual nosotros estamos hablando hoy. Es exactamente lo mismo, ¿correcto? Sino con otro nombre diferente. Entonces, si me permiten, quiero hablarles un poquitico acerca de la teología de la prosperidad. Reitero,
¿Tienen preguntas? No, por mi parte no, pastor, pero interesante. Muy bien. Entonces, hablemos por favor un poquitico, porque esto es la continuación. Recordemos que en los profetas del siglo VIII estamos nosotros trabajando básicamente algo como un culto allá, es decir, lo que está pasando allá y lo que está pasando acá, ¿correcto? Entonces, este tema del dios Baal era un tema, reitero, muy adecuado del profetismo del siglo VIII. ¿Listo? Pero ahora permítanme hablarles un poquitico de este otro tema, que es la teología de la prosperidad, que es un tema muy, muy actual, tremendamente actual, y que ha causado muchas circunstancias en el pueblo en la actualidad. ¿Listo? Muy bien. Ahí están ustedes viendo una diapositiva, ¿sí? Hablemos un poquitico entonces de la teología de la prosperidad. Resulta que en la actualidad hay un asunto que se conoce con ese nombre, teología de la prosperidad. ¿De dónde surge? ¿Qué pasa con la teología de la prosperidad? Resulta que esa teología de la prosperidad tiene una situación muy interesante porque tenemos que empezar a preguntarnos si esa teología de la prosperidad es una verdad bíblica o si es un neocapitalismo disfrazado de espiritualidad. Recuerden que nosotros estamos viviendo en este momento en en un sistema económico que se llama neocapitalismo. Y resulta que, al parecer, en esto de la teología de la espiritualidad, de la prosperidad, lo que se propone es sencillamente como traer de la mano unos aspectos muy propios del neocapitalismo, ¿correcto? En donde se le colocan algunos textos bíblicos y se empieza a trabajar de esa manera, como si fuese palabra del Señor. Entonces, algunos de los aspectos del neocapitalismo es básicamente la menor inversión y la mayor ganancia. Un aspecto del neocapitalismo es cuánto tienes, cuánto vales. ¿Cuál es tu capacidad de endeudamiento? La productividad, la competitividad. Las cosas al servicio del ser humano ya no están en el neocapitalismo. Es el ser humano al servicio de las cosas. Y todo eso, digamos, ha dado como unos elementos como muy adecuados para que la gente empiece, digamos, a trabajar toda esta parte. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿qué está pasando? Como estamos en una economía neocapitalista, en la cual, digamos, las grandes multinacionales son las que llevan, digamos, que marcan la pauta y que se llevan las grandes ganancias. Entonces, el ciudadano de a pie, usted y yo, es que, por ejemplo, en un país como Colombia, usted puede tener mucha plata y seguir siendo pobre, ¿ya? Entonces, resulta que el ciudadano de a pie se da cuenta que cada vez está más endeudado, que cada vez el sueldo mínimo es menor y que cada vez eh, la canasta familiar es muchísimo más costosa y cada vez recibimos más dinero. Entonces, resulta que el ser humano empieza a ver la necesidad de cómo conseguir dinero, cómo enriquecerse de la mejor manera, de una manera fácil, rápida, que no tenga que estar esclavizado no sé cuántas horas al día trabajando, ¿ya? Y resulta que la teología de la prosperidad les lanza esa esperanza a las personas necesitadas. ¿Quiénes son las personas necesitadas? Absolutamente todo el que va a una iglesia. Eh, eh, ¿Por qué?
como le comento, estamos en una sociedad bastante, digamos, como pobre, ¿no? Pero resulta que la posmodernidad también tiene algunos factores aportantes para que esa teología de la prosperidad, digamos, como que avance. Por ejemplo, una es la, uh, el sentir antes que razonar. ¿Qué pasa con eso? Bueno, antes de decirles esto del sentir antes que razonar, algunas de las palabras claves de esta teología de la prosperidad son pactos, siembras, semillas, maldición, apóstol, profeta, dar. Todas esas son términos que se están utilizando para hablar de la teología de la prosperidad. Ese artículo que yo les di se llama de la teología de la prosperidad y sus males, porque definitivamente es más lo perverso que da que lo que le puede retribuir a la gente que cree en eso. Y como le comento, en esta vida hay como algunos elementos, en esta actualidad o en esta posmodernidad, algunos elementos que tienen como unos factores favorables a la teología de la prosperidad. Por ejemplo, el sentir antes que razonar. Antes se decía, solo sé que nada sé, ¿cierto? Antes se decía, se le daba culto a la razón en la época moderna. Se le da ese culto a la razón y la gente sabe mucho, la gente conoce mucho. Pero resulta que en la posmodernidad ya el culto no está en la razón. Eso ya quedó de lado. Ahora el culto, ¿a quién es? ¿A qué es? El culto en la actualidad es al sentimiento. Entonces, se ha colocado el sentimiento por encima de la razón. Ya no se dice pienso, luego existo, sino que ahora se dice es siento, luego existo. ¿Ya? Y ese concepto también ingresó a la iglesia, porque en la iglesia por lo general se dice después del culto del domingo en la mañana, se le acerca a la gente nueva y hola, ¿cómo te sentiste? Ojo, ¿cómo te sentiste? Pero es que el énfasis de la Biblia no es cómo te sentiste, sino qué aprendiste. ¿Qué aprendiste? Por eso el Señor es muy claro cuando dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero eso no es lo más importante en la actualidad. En el movimiento de teología de la prosperidad no es tan importante lo que se aprenda, sino que es importante lo que se sienta, porque el ser humano tiene que sentirse cómodo. En este proceso de la teología de la prosperidad, el evangelio es como un producto que se le debe vender a un cliente. ¿Cuál es el cliente? El feligrés, ¿correcto? Y como cualquier otro producto, tiene que cumplir con unas normas, unas reglas de marketing, de publicidad y todo este asunto. Entonces se presenta el evangelio como algo que te va a sacar de la pobreza. Es decir, aspectos tan importantes, por ejemplo, del evangelio, por ejemplo, como la salvación, el discipulado, el seguimiento, en fin, no, eso no pega, eso no, porque eso es sufrir y a la gente no le gusta sufrir, la gente lo que quiere es disfrutar, gozar. Entonces nosotros necesitamos venderles un evangelio que los lleve a eso, que les prometa que les va a dar absolutamente de todo. Y entonces, por eso es que en la actualidad, digamos, se plantea muchísimo ese concepto de la teología de la prosperidad. Otro aspecto que favorece mucho la teología de la prosperidad y que está inmerso, que es una característica de la posmodernidad, es la moda. En la actualidad, ¿la moda en qué? Absolutamente en todo. O sea, usted ya no puede tener simplemente un celular, sino que a ver qué marca es y a ver si ya salió el último, porque es que no me sirve si es 2 generaciones atrás. No, por Dios, ¿qué es eso? Está obsoleto. Entonces, usted tiene que comprarse un celular y eso ojalá sea cada año, ¿correcto? Y cada año están sacando y usted compra un equipo de cómputo y al mes o a los 2 meses o a los 8 días ya está obsoleto. Ya sacaron uno mejor, uno más avanzado, con mayor configuración, etcétera. Igual también en el carro, ¿cierto? Igual también en la ropa. Entonces, esta posmodernidad nos ingresa a nosotros digamos, en una tendencia
como del utilizar y desechar, como los famosos pañuelos Kleenex. Recuerda que sencillamente es utilizar y botar. En la actualidad es así también. Eso ya está. ¿Cuántos años llevas con eso? ¿Cuántos años llevas con ese carro? No, pues 3 años. Uy, no, eso ya tiene que cambiarlo. Eso no, eso uno tiene que cambiar de carro cada año. Uno tiene que cambiar de ropa rápidamente. O sea, no puede tener una ropa, a ver, 2, 3 años con una camisa, pero ¿qué está pasando? Reitero, entonces la moda en electrodomésticos, usted tiene que tener un electrodoméstico en su casa y aquí en Colombia ustedes saben que el asunto no es solamente tener un televisor, sino es tener el televisor de 70 y no sé cuántas pulgadas, porque es que para nosotros es muy importante, digamos, el tamaño del televisor, de esa pantalla, el sonido del equipo de sonido. Entonces, usted ve, por ejemplo, en lugares como Buenaventura, como en Cali, etcétera, que son casas muy paupérrimas, muy pobres, pero tienen unos televisores, la cosa más impresionante. Uno ve a los muchachos en el colegio que tienen mejores celulares que los profesores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo eso es moda. Y eso es, digamos, lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Entonces, y no conviene durar mucho tiempo con eso material. Eso hay que irlo renovando, hay que irlo cambiando, ¿ya? Entonces, toda esa lógica del sistema económico neocapitalista y de la posmodernidad lo asume la teología de la prosperidad para empezar a vender un evangelio que responda a esas necesidades y exigencias que nos ha colocado una economía neocapitalista. Ahora bien, ¿por qué esa economía neocapitalista nos coloca eso a nosotros, nos coloca esos desafíos? Porque obviamente eso gira en torno a la ganancia, en torno a los volúmenes de venta, en torno a que tenemos que decirles a ellos que tienen que comprar, aunque no necesiten, tienen que comprar, ¿correcto? Entonces, lamentable cuando nosotros nos metemos en esa situación. Es tanto así que incluso en la comida, o sea, no es suficiente con que usted salga un día con su familia a comer, sino que tiene que ser en las reconocidas marcas. Ustedes que están allá en Europa sabrán cuáles son las marcas aquí en Colombia. Entonces, tiene que ir a comer pollo, pero no pollo allá al asadero en la esquina, sino que tiene que ir a, qué sé yo, a Frisbee, KFC, bueno, yo no sé qué, a otros aspectos, tiene que ir a McDonald's, etcétera, donde le venden cosas que no son de calidad a precios exorbitantes, porque necesitas tomarte una selfie, subirla al Facebook para decir, aquí con mi familia en McDonald's. Todo eso te lo meten por los ojos con la publicidad porque necesitamos vender. Y todos esos aspectos, entonces, los asume la teología de la prosperidad para decir, perdón, somos hijos del Rey de Reyes. Si tú eres hijo de un Rey de Reyes, ¿qué vienes siendo tú? A ver, pues eso no tiene tanta misterio decir, hacer ese análisis, ¿no? Pues si yo soy hijo de rey, vengo siendo príncipe. Papi, date la vida de príncipe que te mereces. Dios está de tu lado. Y para el colmo de todo este asunto, como les comento, estamos en el paraíso del Dios Mamón. Esos grandes templos donde se va a adorar al Dios Mamón son los famosos grandes centros comerciales, donde tú vas, pero realmente no eres necesario ni sirves en el sistema cuando vas de familia Miranda, es decir, solamente a vitrinear, como decimos popularmente. Es cuando tú compras. Y cuando compras, ojalá con tarjeta de crédito, porque eso es lo que necesitamos, mantenerte endeudado. Entonces, ese adorador del Dios Mamón es el que está pendiente de todas las vitrinas, ¿correcto? Comprando lo que no necesita para impresionar no sé a quién. Ese es el gran adorador del Dios Mamón que va a la iglesia del Dios Mamón, es decir, al centro comercial, a adorar a su buen Dios Mamón. Es el paraíso del Dios Mamón. Él es el Dios de este mundo. El Dios Baal del que estamos hablando en la actualidad se llama el Dios Mamón, ¿correcto? Y es el Dios que así como llevó al pueblo de Israel al fracaso, así está llevando a cantidades, infinitas cantidades de personas al fracaso, al endeudamiento, al suicidio, ¿correcto?
y los está llevando a vivir una vida plástica, una vida doble donde necesito aparentarle a todo el mundo que, uy, pero el vecino tiene capacidad adquisitiva, mire, se compró otro carro, mire cómo está arreglando la casa. ¿Cuánto debe en el banco? No importa cuánto deba, lo importante es que la gente me vea con que yo tengo un bolso de marca. Y es así que, por ejemplo, acá en Medellín o aquí en Bogotá, en cualquier parte, vemos nosotros que hay almacenes que venden una camisa para hombre, sí, en 3 millones de pesos, 5 millones de pesos. Un bolsito de X marca vale 10 millones de pesos. Y la gente los compra, porque lo importante es que la gente vea que yo tengo un bolso de X marca, ¿ya? Entonces, todo eso es bastante complicado en este proceso. Entonces, mire que hay varios aspectos de la posmodernidad que favorecen este aspecto de la teología de la prosperidad, porque reitero, esa teología de la prosperidad asume todo este andamiaje de la posmodernidad para poder establecerse. Este aspecto de esta teología de la prosperidad se remonta un poco lejos en la historia, 1940 por allá, en los Estados Unidos. Un señor que se llamaba Kenyon, un pastor de un instituto bíblico que se llama Dublin, y por allá en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos. Él después creó un instituto que se llama el Instituto Betel. Y resulta que este personaje fue uno de los pioneros de las predicaciones radiales. Y a él se le adicionaron otros personajes como Kenneth Hagin, yo no sé si usted ha escuchado hablar de él, Kenneth Copeland, esos son los padres de la teología de la prosperidad, Benny Hinn, creo que un poco más conocido, Paul Warner, y entonces todos estos personajes llevaron todo este movimiento de la prosperidad a los niveles más elevados allá en Estados Unidos. De Estados Unidos bajó a Centroamérica y de Centroamérica, después de hacer unos daños terribles, bajó a Suramérica, ¿ya? Este asunto. Ahora, esto es una ola. Las temáticas de las predicaciones son olas digamos, colocándose de moda y luego se opacan y surgen otras modas y luego se opacan y surgen otras y así viceversa. Esto no es de ahora, eso se ha dado, mire, allá en el siglo VIII se dio, ¿cierto? Pero infortunadamente esto no es teología, ni es teología, ni enriquece a nadie diferente de la persona que lo predica. El que lo predica, ese sí tiene que mostrar. Ese sí dice, mire cómo Dios me ha prosperado. Y por eso nosotros vemos una cantidad de gente de esta que maneja la teología de la prosperidad que realmente viven a cuerpo de rey, porque realmente lo hacen. Y tienen algunos textos bíblicos que son sacados de contexto para intentar que la Biblia diga lo que ellos quieren que diga, ¿cierto? Y resulta que usualmente el feligrés pobre, de pronto la señora que lava ropas, el empleado de la empresa que se mata trabajando, entonces tiene que llevar allá no solamente el diezmo, sino la primicia, el pacto, la siembra, la semilla y todos estos elementos que se dan para que el Señor los bendiga. ¿Quieres una bendición del Señor? Tienes que sembrar. ¿Cómo pretendes cosechar si no has sembrado? Ya, entonces, frente a palabras como esas y frente a una lógica como esas, uno dice, claro, esto es cierto. Por otro lado, también se dice, ¿quieres que el miembro de tu familia que está enfermo sea sano? Siembra, siembra para que Dios pueda bendecirte. Y entonces se siembran unos dineros importantes de acuerdo a lo que la persona que, que quiere la sanidad tenga capacidad. ¿Quieres que el esposo por el cual has venido orando se entregue a los caminos del Señor? Siembra. Prométele a Dios que vas a sembrar por fe con lo que Él va a hacer con tu esposo, con tu hijo. Y entonces, infortunadamente, todo eso se predica, se enseña,
como si fuese requisito sine qua non para recibir la bendición de Dios. Es decir, si no siembras, no pienses en recibir ninguna bendición de Dios. Tu bendición está directamente supeditada a la cantidad de dinero que, eh, que, ah, que sembraste. Entonces, ¿cuánto quieres de bendición? ¿Cuánto debes sembrar? ¿Ya? De hecho, por ejemplo, hay gente que dice, ya recuerdo una vez un episodio de una persona que le dice al pastor de su iglesia: pastor, tengo una deuda de digamos, 1.000 euros. 1.000 euros y no sé cómo dar, no sé cómo pagar eso. Y él le dijo: fácil, mijo, ¿usted quiere que Dios lo bendiga realmente? Pues haga una cosa, haga una siembra del diezmo de esa deuda que usted tiene. Es decir, 1.000 euros, ¿cuánto es el diezmo de eso? 100 euros. Entonces, siembre 100 euros. Y verá que el Señor rapidito le da esa deuda, le da para pagar esa deuda. Entonces ese pobre personaje ya no debe 1.000, sino que debe 1.100 euros. ¿Ya? Entonces es como ese asunto. ¿Y todo esto por qué se da? ¿Por qué se da toda esta ola? Porque esto es un movimiento que se caracterizó por el rechazo de cosas que ellos llamaban las marchitas ortodoxias de algunas denominaciones tradicionales. Y entonces ellos empezaron a tener un nuevo énfasis en el Espíritu Santo, en los dones espirituales, ¿cierto? En utilizar los medios masivos de comunicación y todo eso. Entonces se fue dando, uh, todo eso se fue dando como, digamos, uno tras otro, esos pasos, esos aportes de la posmodernidad, del neocapitalismo a la teología de la prosperidad. Ahí le dejo: auge del sentir antes que razonar, el auge de la moda, el paraíso del dios Mamón, el culto al cuerpo. O sea, en la actualidad, curiosamente, está por lo general el apóstol, ¿no? Los que manejan esto de la teología de la prosperidad, por lo general, se autodenominan apóstoles. Y ellos necesitan una persona que tenga una relación directa con Dios. Usualmente es la profeta. La profeta por lo general es la esposa de ellos. Pero curiosamente también aquí hay algo bastante interesante, y es que por lo general se mandan a hacer muchísimas, digamos, como arreglos corporales, ¿no? Entonces se mandan a colocar puchecas, cola. ¿Por qué? Porque es que, a ver, es que yo soy la hija del Rey de Reyes, soy la esposa del apóstol, tengo que estar bien presentada, ¿correcto? Y entonces bienvenidas todas las cirugías. Ahora, yo aquí no voy a hablar si eso es pecado o no, no creo que sea pecado. Bueno, pero eso ya es otro tema bastante fuerte. Pero lo que sí creo es que todo eso obedece a esto que estamos hablando, a verse bien. O sea, ya en la actualidad, en la antigüedad se decía: pastor sin panza no brinda confianza. Todo pastor tenía que tener el púlpito ahí incorporado, pero en la actualidad ya no. En la actualidad, a ver, pastor, o sea, ¿qué pasa con esa barriguita? Mérmele a la comida, porque, ya, entonces, porque es un culto al cuerpo, ¿ya? Eso es el aspecto. Entonces, eso tuvo lugar allá por allá en los años 40 en Estados Unidos, luego bajó a Centroamérica, donde hizo muchísimo daño. Gente que sembró sus casas, sembró sus carros, se endeudó, sacó dineros prestados de los bancos, porque es que si yo siembro esto, Dios me va a devolver 100 veces. No, pues eso es un negocio impresionante. Más o menos el 90% de la gente que en Centroamérica vino de otras religiones, del catolicismo, de otras religiones, por las promesas que le hicieron los predicadores de la prosperidad, el 90% se devolvió a sus otras religiones, o lo que es peor, no quiere saber nada más de religiones, porque se sintieron tremendamente engañados. Uno de los países que más ha sufrido esa situación es Costa Rica, Guatemala. Y luego de Centroamérica bajó a Suramérica. Países de Suramérica que más han trabajado la teología de la prosperidad: Colombia, infortunadamente está Colombia. Más que Colombia, Brasil. Brasil está tremendamente eh, eh, lleno de teología de la prosperidad, y es bastante lamentable, ¿ya?
Algunos de los métodos son el apostolado. Entonces el apostolado, pero a ver, se existe la discusión de que si en la actualidad hay apóstoles o no hay apóstoles. Sí, en la actualidad sí hay apóstoles. La Biblia es muy clara cuando dice que Él constituyó a los apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, ¿cierto? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del Evangelio. No estamos perfectos. Significa que mientras nosotros no estemos perfectos, se necesitan esos ministros y esos ministerios. La discusión no creo que sea, me parece infructuosa cuando se dice, no, es que en la actualidad no hay apóstoles ni profetas. No, sí hay, sí hay. Pero hay una situación bastante fuerte y es el énfasis que se le está dando al apostolado. El término para apóstolos en el hebreo, en el griego, es el término apóstolos y significa uno que es enviado. El apóstolos era una persona que estaba bajo la tutela de un pastor, y ese pastor le decía, mijo, vaya, ayúdeme a levantar una obra ya, etcétera, etcétera. Y él decía, bueno, voy. Y entonces iba a levantar la obra y cuando ya, bueno, señor, ya terminé, ¿qué más hago? Estaba bajo la tutela del pastor. En la actualidad no. El énfasis del apóstol en la actualidad es una persona que tiene todos los dones. O sea, eso es una cosa impresionante porque él es apóstol y ella es profeta. Ellos no necesitan absolutamente de nadie más, pero todos necesitan de ellos. El apóstol prácticamente es como un papa de la iglesia evangélica. No lo dicen porque les da pena y saben que la iglesia no lo aceptaría, digamos, abiertamente, pero realmente son esos, o sea, son como papas de la iglesia evangélica. ¿Listo? Entonces, por una parte está el apostolado, que reitero, sí existe, pero que el énfasis que se le está dando en la actualidad de concentración de dones, de que ese que yo, permítame, yo le doy mi cubrimiento, ¿no? O mi cobertura, se llama así. Entonces, se trabaja con una cobertura y el que esté bajo mi cobertura, pues le va a ir bien, porque entonces eso es como la unción que baja por la barba de Aarón, ¿no? Entonces yo estoy sobre ustedes y yo los cubro y mi cobertura entonces hará que ustedes tengan ministerios grandes. Uh, el que no está bajo mi cobertura, perdón, está desenfocado y ellos tienen unas tarifas y usted simplemente compra la clase de cobertura que deba tener. Entonces, si quieres tener, digamos, como ciertas reuniones periódicas con el apóstol, pues entonces vas pagando de acuerdo a lo que quieras tener. Y frente a eso está el famoso profeta, pero el profeta de acuerdo a lo que se maneja en la actualidad. Que recordemos que el profeta de la actualidad respecto al profeta de la Biblia son dos cosas totalmente diferentes. El profeta de la Biblia no es ese que te está diciendo tranquilo que yo te voy a dar casa, carro, beca. No, el profeta es uno que anuncia y denuncia tremendamente de la corrupción que hay en Colombia, de la corrupción que hay en el mundo, que es la voz que se erige como la voz de los que no tienen voz. Y bueno, todo eso es lo que hemos venido hablando acerca del profetismo. Pero el profetismo en la actualidad también tiene un énfasis totalmente diferente y que es un énfasis que por lo general usted mirará que el profeta de la actualidad dice, Dios te va a dar, Dios te va a proveer casa, carro, beca, no te preocupes, eres hijo del rey. Entonces, toda la profecía está enfocada como eso, y eso es símbolo de la profecía falsa en la Biblia. Ustedes le hablan cosas bonitas al que tiene cómo pagarles, pero no le dan palabra de parte de Dios al que no tiene cómo retribuirles, ¿no? En, en esta teología de la prosperidad, la pobreza se ve como maldición. A ver, ¿cómo así que tú estás pobre? ¿Cuánto tiempo llevas pobre? No puede ser, tú no puedes ser pobre porque tú eres hijo del rey. Las bendiciones materiales sencillamente son una consecuencia que persigue a los siervos verdaderos del Señor. Es decir, ¿cómo saber que una persona es siervo verdadero del Señor? Por el carro que tiene estacionado o los carros y el costo de los mismos que tiene estacionados en el garaje de la mansión que tiene por casa. Perdón, es que yo no tengo mansión, mijo, ¿qué está pasando? En este movimiento de la prosperidad, ser pastor, eso es, a ver, ¿cómo así que pastor? No, apóstol, patriarca, pero pastor, eso ya está pasado de moda. Para estos, en este concepto de la teología de la prosperidad, tener una iglesia pequeña, eso es no ser exitoso. Las iglesias exitosas y las iglesias y ministerios que evidencian la compañía y la unción de Dios son las iglesias de miles, ¿correcto?
Eso es, o sea, para ellos, digamos, un pastor de una zona rural o un pastor que tiene una iglesia de 30 miembros o un pastor que tiene ciertas, digamos, que tiene que caminar 7 horas para visitar una ovejita, no, perdón, ¿qué pasa? Te quedaste relegado. Eso ya no va. ¿Por qué estás siendo pobre? Estás bajo maldición. Y aquí, frente a esto, tenemos el texto de Abraham, perdón, de Job, la famosa teología de la retribución. Eso se maneja muchísimo en la teología de la prosperidad, la teología de la retribución. Actúa bien para que te vaya bien. Si siembras 100, el Señor te da 1.000.000. ¿Cuánto vas a sembrar para poder cosechar generosamente? Pero la Biblia nos habla de que la teología de la retribución no es correcta. Es decir, no necesariamente porque tú actúes bien te va a ir bien. No necesariamente porque tú le des al Señor, entonces el Señor está ya en obligación contigo de darte. El problema de la teología de la prosperidad es que colocan palabras en Dios que Dios ni ha pronunciado, ni ha prometido, ni tampoco va a cumplir, porque ese no es el propósito de Dios para esa persona. ¿Ya? Entonces ahí está lo complicado. Siembra para que coseches, perdón. El Señor dice, no es así, porque si tú para recibir una bendición de Dios tienes que sembrar, ¿qué pasaría con el pobre que no tiene? Y sin embargo, la Biblia es muy clara cuando dice, el Señor estaba mirando a la viuda y dice, finalmente, esta mujer dio todo lo que dio más que todos los demás. Y sin embargo, lo que había dado era lo más pequeñito que había. Sin embargo, era la actitud de su corazón, porque los otros habían dado muchísimo más, pero de lo que les sobraba, mientras que ésta dio todo lo que tenía. Ahora, no con base en esa palabra, dicen, así como esa viuda dio todo lo que tenía, incluso de lo que tiene para volverse para su casa en este momento. Y la gente terminaba dando lo que tenía en el bolsillo y yéndose a pie para su casa, aunque se demorara horas en llegar. La gente terminaba diciendo, yo tengo este dinero para pagar el recibo, para pagar la cuota del crédito bancario, pero no importa, yo lo voy a sembrar porque sé que Dios me va a dar. Ahora, yo sé que obviamente eh, hay algunos testimonios de que definitivamente sí, Dios ha bendecido, pero que sea porque, no, mijo, me diste, no, es que a ver, mijo, ten en cuenta que esta bendición te la doy porque es que tú sembraste X cantidad de dinero. No, no es así, no es así. Los famosos pactos. Ojo, Dios hace pacto con el ser humano. El ser humano no puede hacer pacto con Dios porque no están en el mismo nivel. No puedo de ninguna manera decir, Señor, yo quiero pactar contigo. Es Dios el que ya hizo un pacto con el ser humano. El término verit, ya lo hizo con el ser humano desde mucho tiempo atrás. Y el Señor actúa con base en ese pacto. Pero que el Señor actúe con base en pactos donde lo importante es la parte económica, no. No, porque Dios no es un Dios neocapitalista. Dios no está de acuerdo con la economía neocapitalista. Por favor, tengamos en cuenta eso. No, no está de acuerdo con eso. ¿Cierto? Otro aspecto que sí es bastante de admirar son los medios masivos de comunicación. Estas iglesias de la prosperidad, por lo general, tienen grandes cadenas de televisión. Son de ellos, cadenas radiales y cadenas de televisión. Pagan programas de televisión en cadenas muy vistas por muchas personas. Y eso hace que obviamente estas personas tienen una logística impresionante. Eso sí es de admirar, me parece, y de imitar. La logística sí, la logística sí. La teología de todo esto de la prosperidad, no. Pero la logística que ellos hacen me parece bastante adecuado, ¿cierto? Entonces, pero eso de que la prosperidad económica es una consecuencia de la unción de Dios sobre una persona, no es así. Algunos sectores de esa teología de la prosperidad, sobre todo las iglesias que se conocen con el nombre de estas iglesias de Brasil, para de sufrir, oración fuerte al Espíritu Santo, utilizan fetiches, la espiga, la rosa, el agua, en fin. Hay otros grupos, por ejemplo, los grupos evangélicos no utilizarían esos fetiches, pero hay otros que sí. Toda la música y las predicaciones están enmarcadas en ese objetivo. Entonces nosotros vamos a ver cómo esa música y esa predicación, el mensaje de las alabanzas, el mensaje de la predicación. Entonces, curiosamente, voy a dar
una palabra de oración. Vamos a recoger la ofrenda, pero hay que dar palabra de ofrenda. Entonces se lanzan a dar una palabra de ofrenda con una canción de ofrenda, etcétera, por lo general textos sacados de contexto. Y la única, digamos, razón y el objetivo es que la gente dé lo que más pueda dar, que incluso se endeude. Hay datáfonos en los cuales usted puede diezmar con tarjeta de crédito, claro que puede hacerlo, o tarjeta de débito, puedes dar cheques, todo ese aspecto, todo eso se trabaja. Definitivamente estas iglesias por lo general tienen una tecnología vanguardista, definitivamente, para la recolección de aportes y todo este asunto. Eso es, digamos, como el momento culmen del culto. Por lo general, entonces se da una predicación, un predicador invitado, habla de las maravillas de la teología de la prosperidad para terminar diciéndole a la persona, dé lo que más pueda, porque así como usted va a dar, así va a ser su bendición. ¿Listo? Uh, pero ¿qué es eso del término prosperidad en la Biblia? En el hebreo es el término saleach y significa disfrutar de las acciones salvíficas de Dios. Es decir, usted ya está en prosperidad si usted es salvo. Porque por otro lado, el peor negocio que puede hacer el ser humano es, como bien dice el texto bíblico, que él le servirá al ser humano ganar todo el dinero del mundo si pierde su alma. Entonces ya, si usted es una persona que está salva, usted ya está en prosperidad. Por ejemplo, el hecho de que usted haya podido alcanzar el perdón de los pecados de parte del Señor. El que confiesa su pecado no prosperará, el que oculta su pecado no prosperará, pero el confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Listo? Hay una certeza de que el Espíritu de Dios y su palabra actúan eficazmente en el ser humano. Eso ya es prosperidad. Eso ya es prosperidad. No te dejes involucrar en el concepto de prosperidad desde la perspectiva neocapitalista, desde la perspectiva de la posmodernidad. No. Una persona puede tener muy buenas casas y muy buenos carros, pero ser tremendamente desdichado. Y reitero, el peor negocio es ganar todo el mundo y perder su alma. ¿De qué le sirve eso? Pero entonces se dejó como meter toda esa filosofía económica, pero necesitamos colocarle ciertos textos bíblicos para que suene convincente para la gente. Y claro, hay unos testimonios, porque por lo general, reitero, el pastor y los predicadores de la teología de la prosperidad, por lo general sí les va bien. No así a sus feligreses. El feligrés sigue dando confiado en que en algún momento eso va a reventar. O sea, eso es como una especie de lotería, como una especie de pirámide. En algún momento yo sé que Dios me va a bendecir y yo mientras tanto sigo dando. Eso es como comprar el chance y a ver cuándo me cae, cuándo me lo gano. Prácticamente es ese aspecto ahí, ¿ya? Y es bastante lamentable. ¿Qué es prosperidad según la Biblia? No pelear contra el Señor, no pelear contra sus profetas, sino creer en la palabra de sus profetas. Eso dice la Biblia. Crean en Dios y crean en sus profetas y seréis prosperados. Pero mire que definitivamente en la Biblia la riqueza sí es una teología bíblica. Es decir, sí está basada en el texto bíblico. En el texto bíblico hay gente que es muy adinerada. Job es muy adinerado. Abraham, Isaac, Jacob son adinerados. Amós, adinerado. Isaías, adinerado. Pero hay otros profetas y gente que es muy pobre. Por ejemplo, Miqueas es muy pobre. Juan el Bautista es muy pobre. ¿Ya? Elías y Eliseo son pobres. Entonces, no necesariamente todas las personas, digamos, o deben ser ricos o deben ser pobres. Ni tampoco el Señor da una promesa de que si tú te vuelves cristiano ya no vas a volver a tener necesidad absolutamente de ninguna cosa. Ese famoso texto que también se ha trabajado es que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Eso es falso. Eso es falso porque el Señor es mi pastor, pero a veces me hace falta para la cuota del carro, para la cuota del apartamento, para pagarle la universidad a la hija, para a veces cosas. Perdón, y entonces, ¿dónde estaría ese texto? Dices que el Señor es mi pastor y nada me faltará, pero es que me estoy viendo muy corto económicamente. No, el texto lo que quiere decir es, el Señor es mi pastor y Él no me faltará. Él no me faltará. Entonces, de ninguna manera es un garante de que yo abrace el cristianismo para decir, de aquí en adelante, muchacho, no vas a tener que sufrir económicamente de nada. ¿Ya? Muy bien. El término es eutusti. Es un término que se refiere precisamente
a esa prosperidad. Y prosperidad, como lo dice en Tercera de Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas prosperidad así como prospera tu alma. La prosperidad económica no es tan importante como la prosperidad del alma. Es decir, reitero, de nada nos sirve tener mucho dinero si nuestra alma no está bien con el Señor. Lo que es importante es la prosperidad espiritual, ética, moral. Nosotros no podemos caer en el error de catalogar a una persona por a ver qué carro usa, a ver qué ropa, qué marca de ropa usa y qué perfume y qué loción usa. Permítame o muéstrame una persona que invierte muchísimo dinero en, qué sé yo, en una camisa, en un pantalón. Bueno, la verdad me cuesta un poco de trabajo hacer la conversión, pero a ver los que están en Europa, digamos, una ropa muy costosa. ¿Cuánto sería una camisa costosa allá? Que son de Colombia y que están allá en Europa. Una camisa que aquí en Colombia vale 5 millones de pesos. Más o menos, ¿cuánto sería? ¿Cuántos euros sería? ¿Qué cosa es, por ejemplo? Una camisa para ser costosa, no, pues con mi pueden encontrar 2.000, 3.000 euros. 3.000 euros. Entonces, por 4, 12. Ahí está. No, no vayamos a pensar que una persona es exitosa porque tiene una camisa de 3.000, 2.000 o 3.000 euros. ¿Ya? Por ejemplo, eso es símbolo de una vida vacía. Es tremendamente símbolo de una vida vacía. En la medida, mire, tenga en cuenta usted que en la medida en que usted tiene electrodomésticos costosos en su casa, en la medida en que usted tiene electrodomésticos o carros costosos o casas costosas, ropa costosa, bolso costoso, maquillaje costoso, es porque tu vida es tremendamente vacía. Ese es un signo y un símbolo de que tu vida es tremendamente vacía y que necesitas llenar y que tienes una baja autoestima. Ahora, obviamente hay personas que tienen, pero es que vea, curiosamente, usted ve siempre a los más ricos del mundo, vea cómo anda ese Mark Zuckerberg, que es uno de los tipos que más plata tiene, o ese otro Bill Gates. Mire los tan sencillos que se visten. ¿Cuándo va a haber un tipo, usted un tipo de esos que con una camiseta acá de Adidas y alguna vaina de esas, o un reloj de esos Rolex o alguna cosa? Y uno, o una persona que medio le está yendo bien económicamente y no, lo primero es las zapatillas de marca, la ropa de marca, etcétera. Ustedes creo que ya les había comentado alguna vez, los dandis de África. ¿Conocen eso? Los dandis de África. Se los recomiendo. Son gente muy pobre. El sueldo mínimo mensual en África está en $25. Y son gente que se compra trajes que valen $1.000, 2.000 o 3.000 o 6.000 dólares. Los famosos dandis. Entonces, eso es una vida vacía, pero es en la iglesia lo que se ha trabajado como la bendición de Dios para la persona, la bendición de Dios para las personas. Y por otro lado hay textos, por ejemplo, que se utilizan. El que siembra generosamente también segará generosamente. No, ese texto que se utiliza tanto para eso es un texto que dice generosamente, es el término euglutia. Y euglutia significa que la ofrenda que yo doy debe ser acompañado de palabras. Euglutia, la palabra para lengua en el griego es glosa. Glosa es la palabra que compone la palabra euglutia, glosa. Lo que quiere decir ese texto cuando dice que el que siembra generosamente, básicamente es que que mis ofrendas estén acompañadas de palabras, generosidad en palabras de bendición para el Señor. Es decir, que no de yo escasamente ni con tristeza, ¿correcto? Es escasamente, se refiere no al monto económico, sino a la actitud de mi corazón en el momento de dar. Una cosa es decirle, uy, Señor, me acabo de ganar 3.000 euros, a ver, pero ¿cuánto es el diezmo? Uy, 300, no, yo qué voy a dar esa plata.
Y si se arriesga a darlo, es como así, como, uy, no quiero, pero me toca. A diferencia del que los dice, te lo doy porque me nace, por amor, porque estoy tan agradecido contigo. Y esto es solamente una pequeña muestra de lo que quiero, de lo que valoro, porque realmente, claro, el cristianismo se hace con dinero. Sí, el reino de Dios se establece con dinero, porque yo no puedo ir a la estación de servicio y decir, mira, yo soy pastor de una iglesia, haz el favor, me llenas el tanque de gasolina. No, si me la paso estudiando, me la paso pastoreando, si me la paso, soy digno de un salario. Claro que sí. Eso es otra cosa. Pero otra cosa muy diferente es que yo tome las ofrendas y los diezmos de la gente para mandarle a hacer, oye, muñeca, quisiera que te metieras algo de cola y quisiera que te mandaras a colocar puchecas. Cuidado, a eso ya no es correcto. Para cambiar la camioneta cada año, eso ya no es correcto. Eso no es correcto. La mayor parte del dinero que se invierte, que se recibe en una iglesia, debe ser invertido en la extensión y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. La ayuda de la gente necesitada y todo ese asunto. No es para darnos una vida de reyes. Ojo con eso. Eso es muy importante. Por otro lado, se habla muchísimo de la teología de la prosperidad versus teología de la gracia. La gracia de Dios es gratis, pero cuidado, no es barata. Una cosa es que algo sea gratis y otra cosa es que sea barato. La gracia de Dios, Él la dio gratis porque es tan costosa que si le coloca precio nadie puede pagarla. Pero nosotros no podemos entonces malbaratar la gracia de Dios de ninguna manera, sino que nosotros tenemos que decir, al contrario, esta gracia Dios me la dio a mí, porque yo, si Él colocara precio, no podría pagarla y por lo tanto debo valorarla en la medida en que es significativa para mí. Entonces, ese concepto de pactos, ese concepto de la famosa superfe que se maneja en la teología de la prosperidad, simplemente visualícelo y decrételo. Perdón, ese concepto de decretos en la Biblia es una cosa muy, muy diferente a lo que se trabaja en la actualidad. Tu palabra tiene poder. No, no, mi hijo, tu palabra no tiene poder. La única palabra creadora, según el texto bíblico, es el término vará en la Biblia. El término vará que nos trabaja la Biblia, que es el primer término de la Biblia en el Antiguo Testamento. El primer verbo, vará, que es el verbo crear. Una creación ex nihilo. Una creación que no tiene necesidad de materia prima preexistente para llegar a ser. ¿Ya? Este término vará es el único término, es el término que en la Biblia se utiliza única y exclusivamente para Dios. Nunca, ni una vez para el ser humano. Por favor, no se deje creer cuando le digan es que su palabra tiene el poder de crear. Falso, falso, no. Nosotros lo que debemos es decir, Señor, si tú quieres, haremos esto o lo otro. Señor, haz tu voluntad. Señor, ¿qué es lo que tienes para mí? Y lo que Dios tiene para mí, asumirlo, pero no exigirle, que es que Dios me tienes que dar. A veces el ayuno, la oración, se constituyen digamos, como en una camisa de fuerza para Dios, o en como colocarle el Dios aquí, la mano a Dios a la espalda, y Señor, no voy a levantar este ayuno hasta que no me dé respuesta. Perdón, disculpe, Dios es Dios, yo soy un ser humano corrupto, sucio, temporal, pequeño, pecador. No tenemos que ser igualados con el Señor, ni pensar que Dios tiene contrato de exclusividad con nosotros. No, por más ungidos que seamos. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, esta perspectiva. ¿Listo, mis amados? Preguntas de esta teología de la prosperidad. Preguntas. Pastor, ¿y cuál es la postura de la iglesia ante esa teología de la prosperidad que está haciendo la iglesia para poder hacerle frente a ello, ¿eh? Porque me imagino que es algo que la iglesia debe tener en cuenta, ¿no? La teología de la prosperidad, infortunadamente no podemos decir, o sea, la postura de la iglesia como tal, porque todas las iglesias tienen diferentes posturas. Por ejemplo, las iglesias que no manejan esos conceptos de teología de la prosperidad, por lo general son las llamadas iglesias históricas. ¿Cuáles son las iglesias históricas? Recordemos que
Las iglesias, recordemos que el cristianismo tiene dos grandes divisiones, cristianismo católico y cristianismo evangélico. Y el cristianismo evangélico tiene también dos grandes divisiones. ¿Se acuerda? Que es el cristianismo pentecostal unicitario y el cristianismo pentecostal trinitario. Y el pentecostalismo, el unicitarismo y el trinitarismo. Y el trinitarismo tiene una cantidad de divisiones impresionante. Ahí están los pentecostales trinitarios, los neopentecostales carismáticos, las iglesias históricas, los judio-mesiánicos, en fin. De entre esos grupos, por lo general, las iglesias históricas, ¿cuáles son? Iglesias históricas son, por ejemplo, bautistas, metodistas, eh, eh, menonitas, presbiterianos. Esas se llaman las iglesias históricas. Esas iglesias por lo general no le copian a la teología de la prosperidad, pero también son iglesias cuyos líderes son educados teológicamente. Mientras que hay otros grupos que son los grupos pentecostales. Los grupos pentecostales por lo general tampoco le copian mucho a esto de la teología de la prosperidad, pero sí ponen a trabajar fuertísimo a sus líderes, a sus feligreses, vendiendo empanadas, arroz de leche, etcétera, etcétera, para construir grandes templos y todo ese asunto. Los que trabajan fuerte el concepto de teología de la prosperidad son los neopentecostales carismáticos, por lo general. Claro, hay algunas iglesias pentecostales que también lo hacen. Entonces, estas iglesias neopentecostales y carismáticas son las iglesias más grandes de la actualidad. ¿Ya? Son las que manejan los medios de comunicación, son las grandes iglesias donde van miles y miles de personas. Por lo general ellos manejan los conceptos de pacto, de siembras, de superfe, de confesión positiva, de decretar y todo ese asunto. Entonces aquí hay una lucha bastante fuerte entre estos dos, digamos, sectores del cristianismo evangélico. Por una parte estamos las iglesias, reitero, que usted no nos va a ver, al pastor Nixon ni a mí, nunca nos va a ver, ve, siempre, pacte con Dios, que Dios le va a ayudar. No, nunca nos va a ver en eso. Pero resulta que la guerra, esa guerra, infortunadamente se está perdiendo. Porque como estas otras iglesias manejan esos grandes sistemas de comunicación, entonces dan esas enseñanzas. Y como ellos tienen cómo mostrar que a ellos sí Dios ha bendecido Dios, pero eso es una consecuencia lógica de tener una cantidad de gente en la iglesia, de manejar la teología de la prosperidad, y ellos viven obviamente a cuerpo de rey. Pero ¿cómo está el feligrés de esa iglesia? Ese es el asunto. El feligrés de esa iglesia, ¿cómo está? Entonces, ahí es donde uno tiene que entrar a jugar en ese aspecto. Y por una parte, el discurso de la academia y el discurso de las iglesias históricas dicen no, no, porque eso es falso, eso no es ni teología ni prospera a nadie, solamente el que la predica. Pero por el otro lado está la gente que recogen y recogen y recogen bastante dinero. Y por causa de esos personajes, es que por lo general se nos mide a todos los pastores con la misma regla, diciendo todos son unos ladrones, todos son unos vividores, todos son unos corruptos, etcétera. No. Curiosamente, los que viven así a cuerpo de rey, reitero, son muy pocos comparados con la cantidad de pastores que están en el campo colocándole su pecho a la tormenta y yendo a visitar a las ovejitas y cuidándolas y pastoreándolas. Entonces es muy complicado. ¿Cuál no debe ser nuestra misión? Seguir condenando, seguir denunciando estos movimientos y diciendo eso no es de Dios. No creas que esto es de Dios, porque estás equivocado si piensas eso. Entonces es bastante fuerte esta parte. Preguntas. Bueno, la verdad es que yo les había dejado un artículo. Esto que les dije, lo extracté grosso modo del artículo que les dejé en la clase anterior y que les dije que si querían lo leyeran para hoy. Les recomiendo que le echen una ojeada. Ahí digo cosas mucho más puntuales con textos bíblicos y todo ese asunto. Les recomiendo que le echen una ojeada a ese artículo que es bastante interesante. ¿Listo? En fin, y sigamos trabajando. La obra del Señor no consiste en riquezas, no consiste
en dinero, aunque se necesita, reitero, obviamente, porque el obrero es digno de su salario, pero no significa que sea nuestro énfasis, ¿ya? Muy bien. Preguntas. ¿Quién quiere proponer algo más? ¿Quién quiere decir algo más? Ok, bueno, me he pasado un poquitico de la hora, por favor me disculpan, pero No, pues quería terminar este tema. En la próxima clase vemos otros temas basados en el profeta Oseas. Recordemos que esto que estamos viendo acá es porque el profeta Oseas es el profeta que más trabaja en contra del culto baalístico y les estaba explicando qué era la teología baalística y cómo se aplica a la actualidad esa teología baalística con tantos males que ha tenido como consecuencia para el feligrés que quiere realmente acercarse a Dios con honestidad, con transparencia, pero que se encuentra con esa gran filosofía de dinero fácil, dinero rápido a costillas del Evangelio del Señor. ¿Listo? Muy bien, entonces estamos en contacto. El Señor les bendiga y que estén muy bien. Muchísimos éxitos. Amén, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.